Aprender a contar historias no tiene por qué ser complicado. De hecho, en el episodio del día de hoy aprenderemos una serie paso a paso para que puedas crear tu primer storytelling utilizando una de las estructuras más sencillas en todo el idioma inglés. Bienvenido a Café Inglés, mi nombre es Ismael Sereno y el día de hoy aprenderemos a contar historias utilizando una de las estructuras gramaticales más sencillas en todo el idioma inglés. Y estoy hablando de el pasado simple. ¿Por qué? Porque representa varias ventajas, siendo la primera de estas que, no importando el sujeto que utilicemos, la conjugación del verbo siempre va a ser la misma. Por ejemplo, si tomáramos como referencia el verbo estudiar, sabríamos que la conjugación es I studied, you studied, he studied, they studied, the teacher studied. Entonces, esto representa una gran ventaja, porque una vez que tú ya tienes aprendido un verbo en pasado, lo puedes utilizar indistintamente con cualquier sujeto. El segundo punto a considerar es que sabemos nosotros que los verbos los podemos clasificar en dos grandes grupos, los regulares y los irregulares. Y sabemos que en la forma escrita, los regulares tienen la terminación ed, pero hay que tener cuidado con la pronunciación porque es sutilmente diferente y tenemos tres posibles casos. Si tomamos como referencia nuestros verbos play, jugar, work, trabajar y need, necesitar, nos vamos a percatar de esto, ya que vamos a conjugarlos en pasado. Play, played, con la terminación de al final. Work, worked, con la terminación de, y finalmente need, needed o visit, visited, con una pequeña terminación ed al final. Esto es sumamente importante, ya que si nosotros logramos consolidar tanto la parte escrita como la parte hablada, nuestro trabajo en el pasado simple va a ser mucho más sólido. Si tienes alguna duda de cómo tengo que pronunciar alguno de estos verbos, es muy sencillo. Regresa tu verbo en forma simple en su base. Y una vez que ya tengas ese verbo, trata de fijarte en el último sonido de esta palabra. Por ejemplo, en el caso del verbo play, es un sonido I al final. Ese sonido I, si tú colocas tu mano sobre tu garganta, te vas a dar cuenta que es un sonido que tiene una vibración. Tú logras sentirlo. Cuando tengas un verbo regular que vibre, le vas a poner el sonido de la letra D, played. En el caso de verbos que no tengan esa vibración, por ejemplo, work, o por ejemplo, fix, o por ejemplo, divorce, en todos estos casos vamos a necesitar marcar un contraste. Le vas a poner el sonido de la letra T. Y para la última pronunciación es la más sencilla de todas, porque es básicamente cada verbo que termine con la letra T o D, necesitamos agregar ese pequeño extra. Entonces, una vez que ya tenemos dominada la pronunciación, ahora sí viene la parte de construir historias. Y lo que podemos hacer es utilizar un marco narrativo como la crónica. La crónica básicamente consiste en contar historias utilizando pasado simple y nada más. He aquí un ejemplo. De las últimas vacaciones que tuve, te puedo contar lo siguiente. Last time I traveled, I had a great time. I went to Mérida. I love to walk on the beach with my family. We used to eat marquesitas every day. Algo súper sencillo, oraciones muy básicas, muy concretas, pero que tienen un orden secuencial. Y ese precisamente es el poder de la crónica, que lo único que necesitas es tener estudiados y trabajados tus verbos en pasado simple y empezar a contar una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Practica de esta manera y cada vez se te va a hacer más sencillo empezar a construir historias. No tienen que ser las cosas más elaboradas ni complejas. Trabaja con algo sencillo, manejable y poco a poco te vas a sentir más cómodo, más suelto y vas a adquirir más seguridad en tus historias en inglés. Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en este capítulo de El Café Inglés. Les agradezco. Mi nombre es Ismael Sereno y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.